Un cañón sagrado fue envenenado en secreto y nadie pensaba hacer nada. Earl Whitaker, protegido por el silencio y el poder, creía que podía enterrar la verdad bajo tierra seca. Pero una niña de 11 años, siguiendo a su pony, vio más de lo que debía y decidió no callar. Y solo escuchen cómo ese pequeño acto de valentía desató una cadena que terminó por hacer justicia. Eran las 6 de la mañana en Dry Creek, ese tramo olvidado del norte de Arizona, donde las casas parecían ancladas al suelo por puro orgullo. El sol apenas despuntaba sobre la línea de los mezquites, tiñendo el horizonte con ese color pálido de leche aguada que solo dura unos minutos, como si el desierto se desperezara con desgano. Ellie Brooks, de 11 años, se había despertado antes del canto de los gallos, no por alguna alarma, sino por un sonido sutil, el clic del pestillo del corral, seguido del ruido sordo de cascos sobre tierra seca. Desde la ventana de su habitación, vio la figura familiar de Copper, el pony castaño que la había acompañado desde que tenía memoria, cruzar el portón con una agilidad que no cuadraba con su barriga redonda. Ellie se quedó quieta un momento, esperando ver a su padre o su madre corriendo detrás de él. Pero nadie más se movía. Solo el viento peinando los pastizales y el rastro leve de polvo levantado por las pezuñas del animal. Sin dudarlo, Ellie se puso las botas que descansaban junto a la puerta. No encendió luces, no dejó nota. Agarró una linterna de mano por si el sol tardaba más de la cuenta y cerró la puerta sin hacer ruido. Tenía la determinación tranquila de quien ha hecho esto muchas veces, aunque esa fuera la primera. Copper no se escapaba sin motivo, lo sabía bien. Cada vez que el agua del rancho se volvía escasa, el pony encontraba la forma de llegar al cañón. Tenía un sentido extraño para detectar humedad entre las piedras y, según decía su madre, una memoria mejor que la del abuelo cuando jugaba a las cartas. Así que Ellie, con el corazón palpitando bajo la camiseta, siguió las huellas frescas en la tierra. El sendero hacia el cañón se deslizaba entre arbustos secos y piedras calientes incluso a esa hora. Los pájaros aún no cantaban, solo se escuchaba el crujido leve de sus pasos, el murmullo del viento y, más adelante, el golpeteo constante de Copper sobre el suelo pedregoso. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. A medida que se acercaba al cañón, Ellie notó algo extraño en el aire, un olor. Primero pensó que era sal, como la que usaban para curar carne, pero había algo más, un dejo dulzón, metálico, que no pertenecía al paisaje. No era el aroma seco del polvo, ni la fragancia tímida de las flores silvestres. Era algo artificial, algo que no debía estar allí. Copper se detuvo justo en el borde de una grieta angosta pero profunda, donde la tierra parecía abrirse en un bostezo viejo. Ellie también se detuvo. Sabía que el animal no temía las alturas, pero nunca se quedaba quieto sin razón. Se agachó, ocultándose entre los arbustos, y afinó el oído. Primero un zumbido, luego el sonido de un motor apagándose, seguido por voces de hombres. No estaban gritando, pero hablaban con urgencia, como quien discute algo que no debe ser oído por nadie más. Algo que no se espera encontrar en medio de la nada. Un golpe de lona restalló en el viento, interrumpiendo el diálogo. La niña, con los ojos entrecerrados, quiso creer que se trataba de campistas, tal vez trabajadores forestales o algún grupo de senderistas que había llegado antes del amanecer. Pero ese olor persistente a producto químico le hizo arder la nariz. Y algo en su estómago, una mezcla de intuición y temor, le dijo que esto no era una excursión cualquiera. Podía haber dado media vuelta, podía haber vuelto al rancho y decirle a su madre que Copper se había perdido entre los árboles. Pero no lo hizo. La curiosidad, más poderosa que el miedo, la empujó hacia adelante. Se arrastró sobre el vientre, bajando lentamente por una pendiente rocosa, cuidando que las piedras sueltas no hicieran ruido. A medida que se acercaban, los sonidos se hacían más claros. Una carcajada seca, el chirrido de algo metálico arrastrado por la tierra, un nombre que no alcanzó a distinguir. La voz de un hombre joven maldijo entre dientes. Otro le respondió, más mayor, con tono autoritario. Ellie contuvo el aliento. Y entonces los vio.
A través de una hendidura entre dos rocas, tan perfecta como si el mismo desierto la hubiese esculpido para espiar secretos, vio un claro oculto en el cañón. Allí, entre sombras, había al menos 4 hombres. 2 de ellos llevaban guantes de trabajo, máscaras colgando del cuello y camisetas manchadas. El tercero sostenía una tablet y parecía dar instrucciones. El cuarto estaba de espaldas, pero algo en su postura, la forma en que mantenían las manos en los bolsillos, la manera en que observaba sin hablar, le resultó inquietantemente familiar. Detrás de ellos, apilados junto a una pared natural de piedra, había tambores azules, grandes, sellados. Y al pie de una de las rocas, un charco oscuro se extendía como tinta derramada. No era agua, no brillaba como el agua, y la tierra alrededor parecía enferma. Ellie tragó saliva. Su corazón golpeaba como una alarma sorda dentro de su pecho. Aún no entendía lo que veía, pero algo estaba mal, muy mal. Y entonces el cuarto hombre se giró levemente, apenas un instante, para mirar al suelo. No del todo, solo lo suficiente para que un rayo de luz revelara una mejilla conocida, un perfil que ella había visto miles de veces en la cocina, en la camioneta, frente al corral. Ellie dejó de respirar. Era su padre. Primero fueron los tambores, grandes, azules, con las etiquetas medio borradas por el sol y el tiempo, apilados tras una formación rocosa como si alguien los hubiese escondido a propósito, aunque no demasiado bien. Ellie los miró desde su escondite, y su primera reacción fue de confusión. ¿Qué hacían esos barriles en un lugar como ese? No eran parte del rancho ni de ningún trabajo que conociera. No pertenecían a ese cañón que ella asociaba con paseos a caballo, rocas tibias al mediodía y eco de gritos en verano. Luego bajó la vista. Allí, entre las grietas de la tierra, se extendía un charco, negro, espeso, no se movía como el agua, no brillaba como el agua. Tenía la consistencia del aceite viejo y cubría la arena como si la estuviera asfixiando. A su alrededor, la vegetación era escasa, amarilla, quemada por algo invisible. Y entonces lo vio. Daniel Brooks, su padre. No cabía duda. Su silueta era inconfundible, incluso a la distancia. Llevaba un chaleco naranja de seguridad y una gorra desgastada. En el pecho, claramente visible, el logo de Red Mesa Quarries, la compañía de extracción que, según él mismo decía, solo se ocupaba de piedra caliza. Estaba de pie junto a un hombre más alto, de hombros anchos, con barba recortada y gafas oscuras incluso a esa hora del día. Ellie lo reconoció sin haberlo visto antes. Debía ser Earl Whitaker, el capataz del que su madre hablaba con cautela cada vez que su nombre surgía en la mesa. Earl hablaba con tono firme, autoritario, como quien está acostumbrado a que sus órdenes no se cuestionen. Con un gesto de su dedo, señaló el cauce seco del arroyo, ese surco de tierra que alguna vez había llevado agua después de las tormentas de verano. Su gesto no fue casual, era como si marcara un objetivo. «Nadie bebe aquí», dijo, arrastrando las palabras con la voz áspera. «Vacíen antes de que suba el sol». No fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si lo que estaban a punto de hacer no importara, como si ese lugar no valiera nada, como si las consecuencias fueran solo un ruido molesto que podía silenciarse. Ellie miró a su padre. Esperaba, no, necesitaba ver algún tipo de rechazo, de protesta, de duda. Pero Daniel no dijo nada al principio. Solo apretó la mandíbula, ese gesto que usaba cuando estaba incómodo, cuando algo no le gustaba pero no encontraba las palabras para oponerse. Como cuando discutía con Grace por el dinero, o cuando se callaba en la clínica mientras esperaban resultados que nunca llegaban. Finalmente murmuró algo. Su voz era baja, difícil de oír desde la distancia, pero Ellie logró captar las palabras. Dijeron que eran restos de solvente, que no es para tanto. Earl ni se inmutó, dio un paso hacia él y lo interrumpió con una frase cargada de cinismo. «Te estás pagando el seguro de tu familia con esto, Danny, ¿o quieres que te reemplacen?» La frase golpeó más fuerte que cualquier grito.
Ellie no entendía del todo lo que significaban solventes o reemplazos, pero el tono era claro. Era una amenaza disfrazada de consejo, un recordatorio de quién tenía el control. Entonces, uno de los trabajadores giró una válvula. Un chorro oscuro emergió del tambor, lento al principio, luego más fluido, derramándose sobre la piedra como una lengua viscosa. El líquido se unió al charco, ensanchándolo, y por un momento todo pareció quedarse en silencio. Ni los pájaros cantaban, ni el viento se atrevía a moverse. Ellie sintió que el suelo bajo sus rodillas temblaba. No era un terremoto, era su mundo resquebrajándose, un mundo donde su padre era su héroe, donde el bien y el mal estaban claramente definidos, donde los adultos hacían lo correcto incluso cuando nadie los miraba. Pero él estaba allí, y no solo estaba, sabía, y no solo sabía, obedecía. No parecía atrapado, no parecía forzado, tenía esposas en las muñecas. Tenía una elección, y había elegido quedarse. Ellie quiso salir corriendo, gritar su nombre, preguntarle por qué, pero se quedó paralizada, no por miedo a ser descubierta, sino por el vacío que se le abrió en el pecho, un hueco donde antes había confianza, seguridad, amor simple. Ahora todo estaba cubierto por esa misma sombra negra que lamía la tierra. Su padre. Ese hombre que le enseñó a andar en bicicleta, que le arreglaba las luces de Navidad con infinita paciencia, que le decía que las personas correctas hacían lo correcto incluso cuando nadie los veía, ahora vertía sustancias oscuras en el corazón del desierto. Y Ellie, con 11 años y los ojos llenos de una verdad que no había pedido, entendió que las cosas nunca volverían a ser iguales. Ese fue el momento, el punto exacto en que dejó de ser una niña. No porque quisiera, no porque estuviera lista, sino porque la verdad se presentó sin pedir permiso y la obligó a verla de frente. El regreso al rancho fue largo, aunque el trayecto no pasaba de media hora. Ellie caminaba con los pasos desordenados, las manos sucias de tierra y la garganta cerrada. No lloró, no podía. Era como si algo en su pecho se hubiese solidificado, denso como piedra. La rabia le latía en las sienes, rítmica, aguda, como si cada paso en dirección a casa avivara el fuego que ardía en silencio dentro de ella. Cuando empujó la puerta de la cocina, Grace estaba allí. No se sorprendió al verla. Su madre tenía ese sexto sentido que desarrollan quienes aman y temen a la vez. Tenía una taza de café entre las manos, aún humeante, aunque el líquido ya no estaba caliente. Miraba el interior como si esperara encontrar allí una respuesta, o tal vez una excusa. Ellie se plantó frente a ella y le dijo todo, sin pausas, sin adornos. Describió los tambores, el charco negro, las voces, el rostro de su padre bajo el chaleco naranja. Dijo los nombres, dijo el olor, dijo lo que había sentido. Grace no la interrumpió. Solo asintió una vez muy levemente y cerró los ojos por un momento demasiado largo. Luego, con la voz baja, le pidió que no repitiera la historia a nadie, que no dijera nada más por ahora. Se levantó con el paso lento de quien carga más que su propio cuerpo y salió hacia el pueblo. Iba vestida aún con el uniforme de enfermera, pero sin el nombre en la solapa. Ya no parecía alguien que cura, parecía alguien que busca a quien romper. Daniel volvió al anochecer. La camioneta levantó una nube de polvo al acercarse por el camino, como si hasta la tierra del rancho quisiera cubrirlo. Ellie lo esperaba en el porche, sentada en el escalón más alto. Tenía el celular en la mano, con la galería abierta, fotos de los tambores, del charco, del logo en su chaleco. Cada imagen era una prueba, pero también una herida. Él bajó del vehículo con los hombros caídos, el rostro gris por el cansancio o por lo que ya sabía que iba a enfrentar. Cuando la vio allí sola, no dijo hola, no preguntó si todo estaba bien. Solo se detuvo, como si su hija fuera un espero que no quería mirar. ¿Por qué?, preguntó Ellie, sin preámbulos, sin rodeos. La voz le salió afilada, casi cortante. ¿Por qué hiciste eso? Daniel miró el suelo, el polvo en sus botas, los clavos oxidados en la madera del porche, cualquier cosa menos sus ojos.
Tardó en responder, y cuando lo hizo, fue con esa mezcla de culpa y lógica que tantas veces usan los adultos para disfrazar el miedo. Habló de las facturas, de cómo la clínica del condado no cubría la terapia de espalda de Grace desde hacía meses, de que Red Mesa era el único trabajo con seguro decente en 100 millas a la redonda. Habló de lo difícil que había sido rechazar la oferta, de las promesas que se hizo a sí mismo. Solo una semana. Es temporal. No llega al agua. Frases que, dichas en voz alta, sonaban más débiles que nunca. Creí que podía controlarlo, dijo al fin, casi en un susurro. Que si estaba yo, al menos. No estás controlando nada, lo cortó Ellie, con los ojos fijos en él. Estás dejando que nos enfermen. Las palabras cayeron como piedras. Daniel abrió la boca, pero no encontró defensa, ni una sola. Solo bajó la mirada. Detrás de él, el cielo se teñía de rojo, como si el día también estuviera ardiendo por dentro. En la cocina, sobre la mesa, había un sobre blanco con letras azules, Lana Carter, la sheriff. Grace lo había dejado ahí antes de irse, sabiendo que la decisión final recaería en quien había comenzado todo. Daniel lo tomó con la mano, lo sostuvo unos segundos. Luego, con el pulgar, lo deslizó hacia el cajón y lo empujó dentro. Carter no te va a ayudar, dijo, más cansado que desafiante. Wickerter le llena las patrullas de gasolina y el almacén de donaciones cuando hay incendios. No va a arriesgar eso por unos barriles que nadie ve. La rabia en Ellie subió como fuego, no solo contra su padre, sino contra todo, contra el sistema que los ataba, contra los adultos que decían proteger y luego callaban. Si la ley estaba del lado de quienes contaminaban el agua, entonces, ¿qué valía la ley? Si nadie iba a hacer algo, ella sí lo haría. Esa misma noche esperó a que las luces del rancho se apagaran. Se puso una chaqueta gruesa, una linterna al cinturón y guardó el celular en el bolsillo interior. Caminó hasta la casa de su prima Sophie, 2 casas más abajo, y tocó la ventana con 3 golpecitos. Sophie no preguntó nada, solo asintió y salió, ya vestida con la mochila lista. Llevaban linternas, una cuerda y un viejo frasco de mermelada con tapa de rosca para tomar una muestra del agua. Copper, como si entendiera que algo importante estaba en juego, la siguió en silencio olfateando el aire con inquietud. El camino hasta el cañón fue más oscuro que de costumbre, las sombras parecían más pesadas, el silencio más espeso. Cuando llegaron, se movieron como fantasmas entre las rocas. Tomaron fotos con el flash desactivado, marcaron las piedras con tiza blanca para recordar el camino de regreso y por fin llenaron el frasco con cuidado sin tocar el líquido directamente. Pero entonces las luces. Faros acercándose desde el otro extremo del cañón, voces, gritos apagados. Los haces de luz barrieron las paredes de piedra como cuchillas, buscando movimiento. Ellie y Sophie se aplastaron contra una hendidura, conteniendo la respiración. Copper se agachó junto a ellas, obediente. «Hay críos por aquí», dijo una voz áspera, demasiado cerca. Wickerter dijo que limpiáramos huellas. Ellie apretó el frasco contra su pecho con ambas manos. El plástico crujió levemente, pero no se rompió. Sintió que el miedo le subía por la espalda como hielo, pero la ira seguía ahí, ardiendo, negándose a retroceder. No sabía cómo, ni cuándo, pero había tomado una decisión. Esto no iba a quedar así. El borde del cañón siempre había sido firme, rocoso, seco, duro como la verdad en boca de un adulto. Ellie lo había pisado decenas de veces en los veranos, cuando jugaba a imitar a los exploradores, cuando el mundo aún era pequeño y predecible. Pero esa noche, el suelo ya no era el mismo. Tal vez por la sequía, por el peso mal repartido, o por el destino que tiene su propia lógica cruel, bastó un paso en falso para que todo se rompiera. El borde cedió con un crujido sordo. La tierra se desgajó como papel seco. Ellie apenas tuvo tiempo de gritar, y su cuerpo fue arrastrado hacia abajo, resbalando por la pendiente polvorienta. Cayó en una cornisa estrecha, unos metros más abajo, golpeando primero con el hombro y luego con las costillas. El aire le salió del pecho de golpe. Por un segundo, creyó que no podría volver a respirar. Sophie gritó su nombre desde arriba, desesperada. Copper relinchó con fuerza, frenético, sus cascos raspando el suelo como si intentara cavar para llegar a ella.
Las linternas bailaban en la oscuridad como ojos nerviosos. Todo era caos. La cuerda que llevaban, delgada, vieja, apenas útil, rozó contra la roca cuando Sophie intentó lanzársela. El calor del roce la quemó, se rompió en dos. Ellie quedó colgando del silencio. Sus dedos buscaron instintivamente alguna grieta. Encontró una, pero resbalosa, inestable. Apretó los dientes para no llorar. Su pierna izquierda temblaba. Su costado dolía con un latido sordo. Pero no era el dolor lo que más la asustaba. Era el sonido. Los pasos. Estaban cerca. Escuchó la voz de Earl Whittaker entre las piedras, baja pero impaciente, como quien da órdenes por costumbre, no por urgencia. «No dejen nada», gruñó. «Si ven a alguien, no vieron nada». Ellie sintió que el frío le subía por la columna como un hilo de agua helada. La frase era simple, pero no necesitaba traducción. No había espacio para dudas. Si la veían allí abajo, sola, herida, vulnerable, no sabía qué podía pasar, y no quería imaginarlo. Pero entonces un nuevo sonido cortó la noche. El motor de una camioneta acercándose, una linterna potente encendiéndose justo en el borde. La luz recorrió la grieta, la roca caída, la figura inmóvil de Copper y el rostro pálido de Sophie. Daniel Brooks apareció entre las sombras, jadeando, con la camisa manchada de sudor y tierra. Venía corriendo desde el rancho, tras escuchar a Grace hablar con voz temblorosa por teléfono, diciendo solo una frase: «No está en su cama». Cuando vio el borde derrumbado, se detuvo un instante, como si algo dentro de él se quebrara. Luego, sin pensarlo, se lanzó hacia la cornisa, arrastrándose con pies y manos hasta el borde donde Ellie colgaba, apenas sostenida por la suerte y una grieta rota. «Ellie», susurró, «estoy aquí, tranquila». Ella lo miró, confundida. Ese no era el mismo hombre que había empujado el sobre hacia el cajón. No era el que había mirado al suelo en lugar de responder. Ese, ahora, parecía el padre que la enseñó a montar, el que sujetaba las riendas con firmeza, el que la hacía sentir que nada malo podía pasar mientras él estuviera cerca. Daniel extendió la mano. «Dame la mano», dijo, con la voz firme. «No te suelto». Ellie lubó. La mano temblaba entre ellos, suspendida en un espacio donde ya no cabían certezas. ¿Y si volvía a fallar? ¿Y si ese gesto era solo otra promesa rota? Los pasos de los hombres se oían más cerca, voces que rebotaban en la piedra, linternas avanzando como depredadores de luz. Daniel miró hacia arriba, y por primera vez su voz se alzó como un disparo. «Whittaker, basta, hay una niña aquí». El eco devolvió sus palabras como si el propio cañón las gritara de vuelta. Y entonces, el silencio. Un silencio total, inquietante. El tipo de silencio que no tranquiliza, sino que retiene el aire esperando a ver qué pasa. Luego, el sonido suave y distante de rodadas alejándose. Earl no se asomó, no preguntó, no bajó, se fue. Daniel volvió a mirar a su hija. «Confía en mí», dijo, casi como una súplica. Ellie, con los dedos temblando, tomó su mano. Y él tiró. Tiró con todo el cuerpo, con los músculos que dolían desde hacía semanas, con el corazón empujando cada movimiento, hasta que ella estuvo arriba, viva, a salvo. Se abrazaron, no con ternura, con torpeza, con miedo verdadero. Era un abrazo crudo, de esos que no necesitan palabras, porque solo intentan decir, «estás aquí». Y entonces Daniel hizo lo que antes no había podido. Sacó del bolsillo interior un sobre arrugado, no el de Lana Carter, otro. En su cara había un nombre escrito a mano con bolígrafo azul: Marcus Hale, periodista del The Flagstaff Herald. «Yo lo llamé», confesó. «No confié en Carter. Pensé reunir valor antes de arrastrarlos a esto». Ellie no dijo nada. No podía, pero algo en su mirada cambió. No era perdón, no todavía, pero era una grieta, una posibilidad. La noche aún no había terminado. Una sirena rompió la calma, silbando en la distancia, pero no era la policía, era una ambulancia, enviada por Grace por si acaso. Había dicho que no quería lamentarse luego por no haber llamado.
Los paramédicos descendieron con rapidez, revisaron a Ellie con manos expertas, suaves pero firmes. Uno de ellos murmuró que no parecía haber fracturas claras, pero que igual era mejor llevarla al hospital. Sophie mostró las fotos del celular, imágenes claras, marcadas con fecha, hora, coordenadas. Daniel levantó las manos, no en rendición, sino en señal de que estaba listo, listo para contar todo, para no esconder nada más. El miedo ya no estaba en ser descubierto, sino en seguir callando. Copper se acercó a Ellie, despacio, y metió el hocico en su palma. La niña, con los ojos mojados pero sin lágrimas, lo acarició con lentitud. El mundo seguía temblando, pero al menos, por ahora, estaba en tierra firme. La historia se movió a velocidades que no siempre podían medirse con relojes. Rápido, porque al amanecer del día siguiente, Marcus Hale ya estaba frente al cañón, con la cámara al hombro, las botas llenas de polvo y una libreta dura como una promesa. Escuchó más que preguntó, tomó notas con trazos rectos, firmes, como si cada palabra que escribía fuera un clavo asegurando la verdad al papel. Entrevistó a Sophie, a Grace, incluso a uno de los paramédicos. No hizo teatro, no hizo espectáculo, solo buscó comprender. Lento, porque la justicia en el condado caminaba con botas de plomo. Cada paso parecía arrastrar décadas de silencio, de pactos tácitos, de favores y de nombres que no se mencionaban en voz alta. Red Mesa negó todo. Publicó un comunicado con palabras como malinterpretación y procedimientos internos. Lana Carter, la sheriff, salió en una entrevista local defendiendo su silencio con frases vagas. Hay rumores todo el tiempo, uno no puede actuar sin pruebas concretas. Earl Whitaker desapareció 2 días antes de que el juez del condado firmara las órdenes para inspección ambiental. La camioneta de Whitaker fue vista por última vez en dirección al norte, cerca de una gasolinera que ya no imprimía recibos. Nadie supo más de él, o nadie quiso hablar. Pero los tambores seguían allí, ocultos entre la piedra que no olvida. Las fotos tomadas por Ellie y Sophie tenían fecha, hora, coordenadas. El frasco de mermelada, sellado por la clínica y entregado al laboratorio estatal, reveló concentraciones anormales de sustancias que no debían estar en ningún cuerpo de agua, por más seco que fuera su cauce. Cuando llegó la inspección, ya no se trataba de teorías. Era prueba. Daniel Brooks, con las manos quietas y los ojos claros, firmó una declaración jurada. No salió libre, y no lo esperaba. Aceptar su parte fue también aceptar cargos por omisión, por participación indirecta. Cumplió meses de servicio comunitario, limpió caminos, reparó cercas en el parque natural, ayudó en la biblioteca local con los niños. Algunos lo saludaban, otros no, pero él se quedó para testificar. Ya no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía el peso de quien sabe lo que cuesta equivocarse y también lo que vale intentar reparar. Grace, con su voz serena y su uniforme de enfermera, habló en la reunión del pueblo. No leyó discursos, no acusó a nadie por su nombre. Solo describió, con palabras simples, cómo es servir agua en casa no por precaución, sino por miedo. Cómo es oler el grifo antes de abrirlo. Cómo es cuidar a personas que enferman sin saber por qué. Sophie subió a internet un mapa del cañón, dibujado a mano, con marcas claras. Aquí estaban los tambores, aquí tomamos la muestra, aquí se cayó Ellie. El dibujo fue compartido por decenas, luego cientos. No por el estilo, sino por el valor. Y la gente empezó a llegar. Con guantes, con mascarillas, con bolsas de basura y escobas. Llegaron madres, ancianos, jóvenes con mochilas y abuelos con bastones. No porque esperaban una recompensa, no porque creyeran que el mundo era una película donde todo se arregla al final, sino porque nadie más iba a hacerlo si no lo hacían ellos. Una tarde, semanas después, Ellie volvió al cañón. Iba sola, salvo por Copper, que la seguía al paso, tranquilo, con las orejas atentas. Volvieron al mismo punto donde el suelo se había rendido, donde la grieta había cambiado su forma de mirar el mundo. El viento movía los matorrales con ese susurro seco que solo existe en el desierto. El olor a químico ya no estaba.
En su lugar, el aire traía el aroma terroso del barro removido y del esfuerzo humano. Había cintas amarillas colgando, rocas marcadas con pintura fluorescente, palas clavadas en la tierra. Pero lo más evidente era algo invisible, una calma nueva, extraña, como si el cañón respirara de nuevo, herido pero vivo. Ellie se sentó en una piedra, observó el horizonte, los pliegues de la tierra, el cielo limpio. Y pensó en su padre, en sus contradicciones, en sus errores, en cómo no era un héroe, pero tampoco un villano. Era un hombre, uno que eligió mal por miedo y eligió bien por amor. Uno que cayó, pero también se levantó para intentar que algo cambiara. Pensó en Earl Whittaker, en su voz cuando dijo «Nadie bebe aquí», en cómo había convertido vidas humanas en números y contratos, en cómo no todos los monstruos gritan, algunos simplemente deciden no mirar. Pensó en Carter, la sheriff, en cómo incluso un uniforme puede volverse una venda cuando se combina con comodidad. Y pensó en sí misma, en la niña que había seguido un pony una mañana cualquiera, que se había escondido entre piedras con el corazón en la garganta, que había dudado de una mano extendida y aún así la tomó. No era la misma, ya no. Aceptó que la verdad no arregla todo, pero sí alumbra el camino. Aceptó que el perdón no borra, pero puede abrir una puerta al lado de la herida. Aceptó que el cañón, con todo lo ocurrido, seguía siendo suyo, de todos. Y que a veces el primer paso hacia la justicia no es un grito, sino un pequeño relincho y unas patas tercas que te conducen hasta donde tienes que decidir quién quieres ser. Cuando el sol bajó y el cielo se volvió cobre líquido, Copper rozó con el hocico la palma de Ellie. Y por primera vez desde aquella mañana, ella sonrió. No para parecer fuerte, no por educación. Sonrió sin pedirle permiso al miedo. En el rancho, Grace encendía la luz del porche. En la ciudad, Marcus escribía, convirtiendo apuntos en párrafos. En alguna carretera del norte, las ruedas de un camión marcaban su propio juicio. La niña no volvió a creer ciegamente, pero sí volvió a creer. Y el cañón, golpeado y vivo, se quedó como testigo mudo de una pequeña verdad que cambió muchas cosas.